Una vez que haya resuelto estas 5 participaciones, si hay tiempo, volvemos. Yo voy a intentar responder a estas muy complejas preguntas. Son 5 grupos de preguntas y claro, a la colega de Costa Rica, claro, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada es el marco universal que todos los países del mundo acordaron como mejores prácticas internacionales para enfrentarse a este fenómeno. Pero como toda convención, yo le quiero aclarar a los que no están metidos en esto como especialización, las convenciones de las Naciones Unidas son mecanismos muy tenues, muy difíciles de delinear, porque imagínense a países de muy diversa cultura, de tradición sociojurídica islámica, anglosajona, europea continental. Imagínense a todos esos países acordando medidas. Entonces, la Convención de la ONU es un instrumento que está sujeto a lo que yo llamo ambigüedad constructiva. Algunos artículos son muy ambiguos con el fin de que se construya algo, porque si uno quiere ser demasiado específico, no se podría acordar nada entre tantas culturas. Pero los grandes principios que yo narré, las 4 áreas, están ahí. Y sin ellas no puedes bajar la delincuencia organizada en ningún país del mundo. Eso ya está comprobado y mis artículos han sido uno de los canales de verificación empírica. Después me voy a dedicar al tema de los indicadores, que es una muy buena pregunta que me hizo un colega hace unos minutos. Las élites, a ver, para que estas medidas se implementen, se tienen que implementar con 2 fuerzas que al mismo tiempo tienen que empujar y presionar a los políticos y a los empresarios para que formen parte de la solución. Y acá no estoy hablando de los cientos de miles de pobres empresarios mexicanos, hoteleros, restauranteros, mujeres y hombres que están siendo secuestrados y extorsionados al por mayor en todo el país. Me estoy refiriendo a la plutocracia mexicana, a los grandes oligopolistas y monopolistas que escriben leyes en sus despachos y se la dan al Congreso de la Unión para que la apruebe. A ellos me dirijo. Las fuerzas que impulsan a esta gente a que se aten al mástil, como Ulises, ¿se acuerdan? Ulises, la Odisea, ¿se acuerdan? Es que la fuerza de la violencia que ellos mismos han propiciado por acción u omisión, se los comienza a devorar a ellos. Y ellos mismos, por desesperación, coloquen a los uribes, que son parte de la élite colombiana, o a los políticos italianos a que les apaguen un poco el fuego. Eso es de arriba hacia abajo. Pero tiene que haber un movimiento de abajo hacia arriba, que es el movimiento social en masa, que todavía en México no surgió. México sale de un régimen de partido único de Estado, que el doctor Uribe muy bien describió, que estaba acostumbrado en una pirámide de comando y control, una gran pirámide de comando y control en donde había comunes denominadores con el de la Unión Soviética, como el Partido Comunista manejaba, controlaba los sindicatos, controlaba a las empresas más importantes, controlaba, los cooptaba a esa pirámide de comando y control. Esa pirámide se desmanteló, ya no existe más. Entonces el país se feudalizó, existen feudos. Veracruz es un feudo, en donde señores y señoras feudales se reparten el poder como en la Edad Media Europea, peor aún, creo que con menor eficiencia que en la Edad Media Europea. Bueno, entonces, en ese tipo de ambiente, tú tienes que tener mucha presión de violencia y patrimonial, o sea, que ellos vean que están perdiendo dinero y sus vidas y las de sus familias, para que estén de acuerdo en implementar estas medidas. Y el movimiento social, que el sistema, que el Estado normalmente cooptaba, y que sigue siendo cooptado. Hay movimientos genuinos que surgieron en Morelos el año pasado, que fueron inmediatamente atraídos hacia Los Pinos para distraerlos en diálogos que después terminaron siendo lo que yo anuncié hace un año, fracasados con el Poder Ejecutivo, para cooptarlos. Esos reflejos siguen estando en el Estado mexicano, por más que ya el presidente Calderón no tenga la pirámide de comando y control. Yo les aclaro que soy lo suficientemente viejo como para recordar que cuando un
funcionario federal llegaba a un estado hace 30 años, los funcionarios estatales se cuadraban. Había un comando piramidal. Hoy ya no existe eso. Establecer soluciones desde Los Pinos es tirar manotazos en el aire, ya no va a funcionar. Los gobernadores se han acostumbrado, mujeres y hombres, a actuar como señores feudales y no se puede dar marcha atrás en la próxima administración PRI. El PRI no va a poder volver al modelo anterior. Ya cuando el señor feudal le tomó el sabor a ser señor feudal, ya no se puede volver a hacer marcha atrás. Por lo tanto, la solución va a tener que pasar por lo que acabamos de mencionar antes, un gran pacto que el profesor, obviamente, Olvera no ve como muy factible. Yo quiero aclarar que los movimientos sociales son impredecibles. Yo he visto movimientos sociales aparecer en muy poco tiempo, sin ningún tipo de predicción. Uno no puede predecir movimientos sociales. Puede narrar cuáles son las condiciones que los generan. Y yo iba a Egipto hace 2 años y me acuerdo que me decía la clase media alta egipcia: no, el presidente Mubarak nos da estabilidad. Es lo mejor que podemos hacer. Al poco tiempo estaba la gente, los mismos tuiteros de clase media alta, estaban en las calles exigiendo su renuncia. Yo espero que toda revolución sea pacífica. Uno nunca puede proponer. Pero estas revoluciones suceden cuando una crisis se lleva por delante, no solamente al que siempre se llevó por delante, que son ese 50 y algo % de mexicanos y mexicanos que viven en la pobreza, sino que además se lleve por delante a la clase media alta de Polanco y a la clase alta que rodea al señor Slim y a muchos de los empresarios mexicanos. Eso genera un catalizador. Muchos argumentan que eso lo dijo Carlos Marx, que la violencia es un catalizador de los grandes cambios sociales. ¿Saben una cosa? Yo no soy marxista, pero Marx tenía razón en eso. La violencia, lamentablemente, genera cambios sociales cuando las mismas contradicciones de las plutocracias que operan hoy en México se desploman bajo el peso de esa plutocracia corrupta y hay un movimiento social en las calles que exige cambios. Ahora, no hay nada cierto ni certero de que ese movimiento social nos conduzca a una solución. Como les dije antes, las grandes revoluciones sociales pueden terminar en más autocracias, más dictaduras, como la egipcia ahora, donde todavía tienes a una junta militar con la gente en las calles exigiendo que se vayan. O sea, no hay nada mágico en que la gente salga a las calles, pero la gente se tiene que organizar. Tienen que comenzar a acompañar a las Reginas Martínez, tienen que comenzar a acompañar a las personas que dan la cara hoy en día, porque si los dejan solos, los asesinan. Quedarse solo en este ambiente donde me muevo yo es estar condenado a muerte. Por lo tanto, siempre las mafias te tratan de aislar. Tienen que vencer eso a través de un movimiento de sociedad civil y vencer estas inercias. O sea que las élites sí forman parte de ello. Voy a tratar de acelerar. ¿Cómo se construyen los indicadores? Bueno, en cada país nosotros vamos y generamos una muestra de expedientes, de procesamientos judiciales, acusaciones de fiscales e investigaciones policiales. Acá desde el año 2003 en México comenzamos a hacer eso, nada más y nada menos que en Ciudad Juárez. Yo formé parte del equipo de la ONU como jefe de misión que analizó todos los expedientes de feminicidios de Juárez, todos. Mi secreto era que estaba reunido de gente más brillante que yo. Carlos Castresana estaba conmigo, un fiscal mexicano también muy valiente, estaba conmigo, que no quiero mencionarlo, pobre, porque si no lo van a empezar a amenazar. Varias personas me acompañaban y examinamos todos esos expedientes, y a través de esos expedientes tú identificas cuáles son los abusos de discrecionalidad de jueces, fiscales y policías. Tú ves expedientes de mujeres asesinadas en Juárez que tienen 3 hojitas, 3, sin ningún tipo de evidencia, ni siquiera donde la encontraron a la pobre mujer asesinada, donde hay una impunidad latente simplemente mirando el expediente. Y hay otros en donde se observan abusos de discrecionalidad que son medidos muy técnicamente porque violan artículos del código. Cada uno de esos errores y abusos de discrecionalidad los identificamos, los medimos y vemos cuán frecuentes son a lo largo de los expedientes, y de ahí sacamos los índices de abusos de discrecionalidad procesales, sustantivos, que nos conducen a decir de que un sistema tiene mayor o menor impunidad, mayor o menor corrupción, etcétera, etcétera. Los índices de delincuencia organizada que nosotros calculamos
salen de un artículo que publiqué en el año 2003 con la ONU, que se llama Controlando a la corrupción y a la delincuencia organizada, y que lo publiqué con un colega criminólogo holandés que se llama Jan van Dijk. Se lo voy a mandar a la profesora Beatriz para que se los envíe a quien quieras, y ahí está la metodología de cálculo del indicador. Luego lo que hice desde el año 2003 fue agregarle más delitos a ese indicador, o sea, agregarle más que los 13 o 14 que teníamos en el 2003, y los índices de delincuencia organizada vienen de Interpol, vienen algunos de la ONU, otros vienen del FBI, otros vienen de la Unión Europea, o sea, cada agencia, y eso los hace mucho más sólidos, porque no vienen de un solo lugar, vienen de varios. En ese artículo está explicado, con todas las fórmulas y demás cuestiones. El tema de, espero que haya respondido a cómo se obtuvo y los indicadores en poco tiempo. El tema ligado a la pregunta de don Francisco Calderón, ¿por qué le llamo gerente operativo? Bueno, mire, yo voy a los lugares de este país y examino la obra del señor Guzmán Loera, por ejemplo, en Durango, ¿no? Donde en Durango al señor Guzmán le asesinaron a su consejero, consigliere, que en italiano es consejero, su principal apoyo en la ciudad de Durango, y se lo asesinaron. ¿Y se lo asesinó quién? Ustedes pensarán, los zetas. No, se lo asesinó por equivocación o no el Mayo Zambada, su socio. Y obviamente después tuvieron un mecanismo de compensación entre ellos para poder lidiar con ese problema. Esta gente no son todopoderosos. Ellos manejan mercados ilícitos, los coordinan como hace un buen gerente, en este caso son criminales, delincuentes, coordinan los mercados, llegan a alianzas estratégicas con otros grupos criminales de otros países a través de intermediarios, pero no son todos poderosos. Los que le permiten al señor Guzmán Loera apoyar, generar estos mercados que se vienen agrandando en México. Ya les mencioné a ustedes la limitación del poder de Guzmán Loera, que hasta su consejero le mandan en Durango, su propio socio, que ya les está diciendo mucho sobre el poder de Mayo Zambada, en relación al Guzmán Loera, sino que además el hecho de que los que le permiten a ese señor expandir sus mercados hacia Guatemala, hacia México, hacia Honduras y hacia Estados Unidos, es la corrupción política que les da el apoyo estratégico. Son los grandes empresarios y los grandes políticos que le dan la impunidad para que este señor pueda operar. Los grupos criminales operan, no controlan al Estado. Los que controlan al Estado son los que hay que vincular al señor Guzmán Loera, ya que es el directorio que permite que esa empresa criminal pueda crecer y funcionar. Los demás son operativos. Yo quiero ser claro en esto. El señor Guzmán Loera ha sido sujeto a una campaña mediática que forma parte de una guerra psicológica muy común del gobierno norteamericano, que tiene su fundamento, porque hay que personalizar siempre a un grupo criminal o a un grupo terrorista, como en el caso de Osama Bin Laden. En noviembre del 2011, en un programa de CNN con Carmen Aristegui, yo mencioné que el gobierno americano estaba caricaturizando al Guzmán Loera a través de una especie de figura como Osama Bin Laden. Tuve la desgracia o la suerte que después la secretaria del Interior norteamericana, la señora Napolitano, vino a México y confirmó eso. Dijo, así como capturamos a Osama Bin Laden, lo vamos a capturar al señor Guzmán Loera. O sea que forma parte de la guerra psicomediática en donde los medios son utilizados en este tema. Y otro tema que está muy ligado a eso, señores, es el tema de blindar. Blindar no existe, es un término mediático, blindar. Mi vida no está blindada, me puedo morir acá, o sea, no hay blindaje. Hay medidas que te hacen menos probable que a ti te ataquen por la calle. Te pueden atacar en Berlín, te pueden atacar en cualquier lado, te pueden robar en Berlín, te pueden robar en Tokio, pero el punto es que es menos probable que eso suceda. No está nada asegurado, no hay nada blindado en la vida. Es un término mediático que no tiene ningún sentido técnico, porque cuando hablan de blindaje de las campañas electorales, yo me agarro de la mesa porque sé que no están en ningún sentido aseguradas los orígenes de los financiamientos de campaña. O sea que yo no le daría mucho peso a ese término, pero las medidas que hemos mencionado, esas medidas patrimoniales, de prevención social, judiciales para castigar y demás, son las medidas que hacen menos probable que la delincuencia organizada se dedique a delitos de mayor impacto social.
secuestros, homicidios, trata, compra-venta de seres humanos, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, la parte geopolítica, claro que sí, pero yo quiero aclararle algo que creo que al colega, es una excelente pregunta. La delincuencia organizada, tal como se manifiesta hoy en Latinoamérica y en el mundo, es el lado oscuro de la globalización. O sea, Washington generó todo un programa de el consenso de Washington, le llamaba cuando yo estaba en la escuela, en la universidad. Desregular la economía, privatizar y abrir las fronteras a bienes y servicios de manera amplia. Eso está muy bonito cuando tú tienes instituciones con gobernabilidad previa, en cuyo caso tú cuando privatizas bien, como hizo la República Checa, le dan acciones a los ciudadanos, no le dan acciones a mafiosos, como en Rusia, que se adueñan del Estado. Cuando tú tienes instituciones sólidas previas, puedes privatizar, puedes desregular, puedes abrir la economía con regulaciones adecuadas. Cuando lo haces con las instituciones que tenía México en la época de Salinas, el presidente Salinas, lo que se te hace es que se te mafiocratiza la economía, se te mafiocratiza el sistema político. O sea que la globalización es el lado oscuro, ¿no? Tiene un lado oscuro que es la delincuencia organizada. Yo por eso le digo que la delincuencia organizada es la cara sucia del Estado, como producto de esa globalización. Los fragmentos del Estado que se privatizaron fueron a parar a carteles legales o carteles ilegales. Se privatizó a oscuras, se privatizó a lo mafioso. Entonces, en ese sentido, Washington es enormemente responsable en un sentido geopolítico de lo que está sucediendo en muchos de nuestros países cuando propusieron esta globalización con un sentido limitado en lo económico, que va a haber más eficiencia, van a bajar los costos. Todo ese cuento funciona muy bien cuando hay instituciones sólidas. Me alegro de ver que la Unión Europea se ha venido resistiendo, con excepción de Inglaterra, el Reino Unido, de ir de manera indiscriminada y sin instituciones a hacer este disparate. El Plan Colombia y el Plan Mérida son simplemente parches en ese sentido. Generan más represión. La represión sin instituciones te genera más delincuencia organizada. Colombia generó mejores instituciones no por el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un pie de página que tuvo importancia psicológica para los colombianos, de apoyo internacional, quizás. En términos presupuestarios fue minúsculo lo que el Plan Colombia aportó en relación a lo que los colombianos dieron en cuanto a vidas y a tesoro propio. Pero fue minúsculo, fue un pie de página. Los colombianos llegaron a ese umbral del dolor, que yo siempre hablo, e hicieron lo suyo, pero no fue el Plan Colombia. El Plan Colombia es un parchecito. Y el Plan Mérida, sin ese pacto político que los colombianos tenían y que los mexicanos todavía no tienen, el Plan Mérida es menos que un parche, es menos que un pie de página. Es una vacilada. Es una vacilada que le sirve al gobierno norteamericano para decir internacionalmente apoyamos a nuestro país vecino, pero más de lo mediático no sirve. La paradoja de la represión es otro trabajo que escribí, que te muestra que cuanto más represión tú aplicas, si no les quitas la infraestructura económica, no previenes socialmente y no combates la corrupción política, cuanto más represión tú aplicas, como le pareció a esta administración, los grupos criminales con todos esos patrimonios intactos, con toda la corrupción política intacta, lo que hacen es cuando tú les envías más soldados, te corrompen mejor y generan más violencia para neutralizar la capacidad represiva del Estado. El presidente Calderón, que es medio cabeza dura, más reprime y por lo tanto los grupos criminales más violencia generan y más corrupción generan. Al final le llegaron a la PGR, le llegan a los niveles más altos. Con una diferencia, corrupción política, como bien dijo mi colega, siempre hubo en México. Pero la corrupción política del PRI de los años 60 y 70 era corrupción organizada, era corrupción con gran permiso. No podía ser un señor feudal sin permiso en esa época. Había un control político de la corrupción. Cuando se te feudaliza México, como producto de esta transición sin final, que todavía no vemos, cuando se te feudaliza el país, esa corrupción se atomiza. Y cuando se atomiza la corrupción, los grupos criminales que antes eran controlados políticamente por la pirámide de comando y control, hoy, cuando ven que el Estado se atomiza, debido a esta transición mal habida, mal diseñada, cuando el Estado se atomiza, los grupos criminales
comienzan a generar lo que llamamos el efecto piraña, comienzan a competir por capturar a los pedazos de Estado que quedan feudalizados. Y ese efecto piraña es lo que genera la violencia interna mexicana. El presidente tiene que reconocer que su feudalización y su corrupción política es la madre y el padre de la violencia que ustedes están viviendo. Hasta que no se logre ese acuerdo político para desfeudalizar a México y volverla a constituir políticamente, no volver hacia atrás, sino ir hacia un Estado de Derecho. Hasta que no haya ese pacto político, que no se puede predecir, yo no puedo predecirlo, es algo que sucede, hay chispas. En Italia fue el asesinato del juez Falcone, el gran chispazo que finalmente llevó a millones a la calle. Esas cosas no se predicen. Pero sí se puede decir que en ese momento, cuando se genera el pacto político y se reconstituye el Estado, a través de una captura de la sociedad civil, no de los carteles legales que la capturaron hoy, vas a empezar a tener el principio del fin de esta pesadilla. Por lo tanto, el efecto piraña es lo que está causando la violencia actual. Los grupos criminales compiten por capturar a policías municipales, porque esas policías municipales, como sucedió en Veracruz, le actúan como fuerza paramilitar para limpiar los territorios de grupos adversarios. Hay que hablar directamente. Veracruz está paramilitarizado. Yo he dicho públicamente cuántos grupos paramilitares hay en estas regiones. Lo he dicho hace 2 años. Yo incluía a Veracruz como un estado feudalizado hace tiempo. El hecho de que no haya violencia es otra cosa. Otra cosa más importante que quiero terminar. La violencia no es la condición natural de la delincuencia organizada. En el 95% de los países, la delincuencia organizada en España, en Japón, en Estados Unidos, se desenvuelve pacíficamente porque no es negocio la violencia para la delincuencia organizada. Hay estudios hechos por colegas norteamericanos que se metieron y comenzaron a interrogar a los contadores de los grupos criminales, llámenle contadores, cuando ya habían sido procesados, sentenciados, y los entrevistaban en las cárceles, donde le daban cuenta de cómo le bajaban los retornos a los grupos criminales cuando están en guerra. No es negocio la violencia para el grupo criminal, no es la esencia a lo que se dedica. Por eso la élite mexicana quiere que volvamos a la normalidad, con el dinero dulce, la dolce vita, del dinero criminal, pero sin la violencia, para que ustedes miren para otro lado y todo marche mejor. Ese no es el país que los revolucionarios mexicanos soñaban. Ese no es el país que ustedes quieren dejarle a sus hijos, un país más fiocretizado. Por lo tanto, la violencia no es la condición natural. Hay muy pocos países en donde se da delincuencia organizada con violencia. Yo siempre digo, puede haber más delincuencia organizada en Estados Unidos hoy en día. Claramente quizás la haya, no me dedico a medir cuánta hay, pero lo cierto es que no se dedican a generar violencia porque el Estado es fuerte. No compiten para capturar a los fiscales en Estados Unidos, los grupos criminales. No compiten para capturar a los gobernadores. Compiten para vender droga, para comprar armas, pero ellos saben hasta dónde llegar. Por lo tanto, no generan violencia para capturar a policías municipales, para capturar a policías estatales, donde hoy ustedes tienen a pedazos del Estado mexicano, con policías estatales trabajándole a los Zetas, policías municipales trabajándole a Sinaloa, y policías estatales de los Zetas asesinando a policías municipales de Sinaloa. El Estado forma parte de la delincuencia organizada. No es separado a la delincuencia organizada. Fragmentos del Estado son, operativamente hablando, generadores de violencia, porque fueron capturados. En ese sentido, la globalización, volviendo al Plan Mérida y Plan Colombia, ha sido uno de los catalizadores que nos ha llevado a esta pesadilla, porque se ha globalizado México sin instituciones para hacerlo, sin instituciones para prevenir que esa globalización no sea la globalización del lado oscuro, ¿no? En donde son las mafias las que se dueñan de los hospitales, o son las mafias en algunos países, o las mafias las que se dueñan del sector económico, social de este país. Bueno, en fin, esa es un poco la respuesta. Y finalmente, creo que ya falta una pregunta. Sí, acá está. No, la respondí, la del blindaje. Sí. Gracias.